Vamos a ver algunos ejemplos importantes sobre el trabajo. Y primero vamos a considerar la situación que se muestra en este diagrama. Tenemos un objeto, en una caja que está sobre una superficie que es áspera y hay una fuerza F aplicada hacia el lado derecho. Lo primero que queremos hacer es identificar todas las fuerzas que actúan sobre esa caja y luego calcular el trabajo realizado por las fuerzas. Así que ya tenemos la fuerza F. Note que como el objeto está en la superficie, vamos a tener una fuerza normal que ejerce la superficie sobre el objeto. Esa fuerza normal está dirigida en este caso hacia arriba. Vamos a llamarle Fn. Además tenemos el peso de la caja, ¿verdad? Eh, esa interacción del objeto con la Tierra. Ese está dirigido hacia abajo. Y finalmente, como la caja está sobre una superficie áspera y una fuerza de fricción que experimenta, esa fricción es cinética porque la caja se está desplazando a la derecha, se está moviendo. Así que podemos dibujarla por acá, F sub K. Así que tenemos esas fuerzas. Vamos primero a identificar las fuerzas que no realizan trabajo. Note que si miramos la fuerza normal y el peso en esta situación, vamos a comenzar con la fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la dirección de desplazamiento. La fuerza normal es vertical, el desplazamiento a la derecha. Por lo tanto, por ser perpendicular, no realiza trabajo. Lo mismo pasa con el peso. Note que el peso es vertical, ven aquí dirigido hacia abajo. El movimiento es hacia la derecha, el desplazamiento que va a ocurrir es a la derecha. Por lo tanto, la fuerza es perpendicular al desplazamiento y tenemos que para estas dos el trabajo es cero. O podríamos decir que no realizan trabajo. Nos quedan entonces la fricción, la fuerza de fricción cinética y la fuerza F. Así que note que para la fuerza F, la fuerza va en el sentido hacia la derecha, ¿verdad? La dirección hacia la derecha. Y nuestro desplazamiento también ocurre en ese sentido. Así que el ángulo entre ambos vectores, Z, F, D, en este caso es cero. Estamos con la fuerza paralela al desplazamiento, el ángulo entre F y D es cero. Y eso hace entonces que cuando calculamos el trabajo realizado por esa fuerza F, ese trabajo sería magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo ZFD, que en este caso es cero. Así que el resultado para este caso es F por D. Bien, y este sería el trabajo realizado por la fuerza F. Note que como F está con un ángulo menor que 90 grados, como dijimos en el video anterior, entonces 0 es menor que 90 grados, obviamente, eh, el trabajo es positivo. Si ahora vemos lo que ocurre con la fuerza de fricción cinética, note que el desplazamiento es a la derecha, fuerza de fricción cinética es hacia la izquierda. Así que vamos a hacer un diagrama rapidito aquí. Tenemos el desplazamiento y la fuerza
de fricción cinética. Así que note que el ángulo entre ellas sería este, ¿verdad? Que yo le puedo llamar Z entre FK y D. Y note que el valor que tiene ZFK por D sería 180 grados porque están opuestos, ¿verdad? La fuerza y el desplazamiento. Así que tenemos entonces que el trabajo realizado por esa fuerza de fricción cinética va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que es Fk, por magnitud del desplazamiento, que vamos a asumir que es D, por el coseno de 180 grados. Ahora recordamos que el valor del coseno de 180 grados es negativo 1, así que el trabajo realizado por la fuerza de fricción cinética va a ser negativo F sub K por D. Así que tenemos un caso donde el trabajo que realiza la fuerza es negativo. Así que dos fuerzas realizan trabajo, la fuerza F, trabajo positivo, la fuerza de fricción cinética hace trabajo negativo aquí, y tenemos normal y peso que no realizan trabajo. Bien, así que con eso concluimos este ejemplo. Vamos a ver otra situación, porque parecería, ¿verdad? De este dibujo, que la normal y el peso no hacen trabajo, y eso no es cierto, depende de la situación que tengamos. Así que yo quisiera ahora estudiar un poco un objeto que se está moviendo verticalmente, en el caso que está subiendo y en el caso que está bajando. Así que en el caso que va subiendo, que es el de la izquierda, la fuerza que va a actuar sobre él, asumiendo, ¿verdad?, que está en caída libre, la fuerza sería solamente el peso del objeto que vamos a llamar W, ¿verdad? Y ese objeto va dirigido hacia abajo. Si yo trasladara ese vector de peso aquí debajo del vector de desplazamiento, ¿verdad? Aquí, entonces vemos que el ángulo entre ellos es 180 grados, ¿verdad? Este ángulo es 180 grados. Así que el trabajo, cuando el objeto va subiendo, el trabajo realizado por el peso, pues tendríamos que sería W mayúscula del peso W minúscula, es la magnitud del peso, que le vamos a llamar W, por el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento, por el coseno de 180 grados. Y hemos visto que el coseno de 180 grados es menos 1. Así que concluimos entonces que el trabajo realizado por el peso es negativo magnitud del peso por la magnitud del desplazamiento. Y esto lo podríamos escribir utilizando la definición del peso como m negativo, ¿verdad? Vamos a colocar el negativo primero. Negativo m por g por d. Así que cuando va subiendo, el trabajo que realiza el peso es negativo. Bien, así que si uno analiza la misma situación, pero con el objeto bajando ahora, vemos que el desplazamiento es hacia abajo, ¿verdad? Dirigido verticalmente hacia abajo. El peso no cambia de dirección, así que el peso podemos dibujarlo acá. Y note que ahora el ángulo entre ellos, ¿verdad?, que le podemos llamar ZWD, el ángulo aquí es 0 grados porque ambos apuntan en la misma dirección. Así que, como hicimos en el caso anterior, vamos a calcular el trabajo para la situación del objeto bajando. Sería trabajo de el peso va a ser igual a W por D por el coseno, en este caso, de 0 grados. Pero sabemos que el coseno de 0 grados es igual a positivo 1. Así que concluimos que bajando el trabajo
que realiza el peso sería W por D, o lo que es lo mismo, ¿verdad? Que es igual a mg por D. Así que note que dependiendo de la situación, la misma fuerza podría realizar trabajo positivo, como en el caso de el peso con el objeto bajando, o trabajo negativo con el objeto subiendo, bueno, en este caso, y considerando el trabajo realizado por el peso.